7 horas con 39 minutos y estamos empezando esta jornada informativa en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Gracias por su preferencia, por seguirnos no solamente en el dial, sino también en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, en @la 96.9 FM, en donde hacemos transmisiones en vivo. Así que están ustedes también cordialmente bienvenidos a conectarse a estas transmisiones. ¿Qué tal, Francia? Buenos días. Muy buenos días, aquí empezando la última semana de julio. Ay, Johnny, faltó para los memes de julio. Ya se está acabando julio, pero la verdad ha sido un mes muy productivo, muy próspero. La semana pasada falté el día jueves porque tuve ahí un compromiso familiar, pero aquí otra vez conectada con todos. Gracias por su sintonía. No se olviden por la 96.9 y por la retransmisión en YouTube y Facebook. Es correcto, y también los guayaquileños pasamos este fin de semana por un feriado a propósito de las fiestas de Guayaquil. Esperamos que esto haya servido. ¿Te fuiste a alguna parte, Diana, sí, o te quedaste en la ciudad? No, yo aproveché para visitar a la familia. Ah, está muy bien. Sí, sí, ¿De dónde es tu familia? Bueno, tengo familia por muchos lados, en este caso fuera de la provincia de Loro. Ay, qué chévere, la verdad. Yo sí estuve aquí el viernes, ahí me di un paseíto, la verdad es que muy bonita la ciudad, había bastantes actividades. De ahí sábado y domingo lo dediqué al descanso, que ya me hacía falta, pero sí, todo muy bien. Eso es lo importante, que nos haya servido para recargar esas energías, ¿no? Así para es, empezar bien, con pie derecho la semana. Así es, y bueno, tenemos noticias, como siempre, en Ecuador todo pasa. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional comenzó a recoger firmas para iniciar un juicio político en contra de Gonzalo Albán Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, incumplimiento de funciones. El proponente del juicio contra Albán será el asambleísta de Chimborazo, Kevin Gallardo Ruiz, quien además integra la Comisión Legislativa Permanente de Justicia y Estructura del Estado. En tanto, una pena de 7 años de cárcel, a la que se le debe incluir la agravante de haber cometido el delito de delincuencia organizada mientras estaban en funciones, es lo que espera al fiscal general encargado Wilson Toainga, que se determine como pena para los 6 enjuiciados en el caso Plaga. Este fue uno de los procesos que se desprendieron de los casos Metástasis y Plaga, en los que se investigó y sentenció la manipulación del sistema de justicia para obtener impunidad y réditos económicos. La audiencia de juzgamiento de 5 exjueces y un secretario judicial se suspendió la tarde del pasado miércoles 23 de julio. Desde ese día, los jueces Manuel Cabrera, quien es el ponente, Javier de la Cadena, Hernán Barros, todos de la Corte Nacional de Justicia entraron a deliberar sobre los fundamentos escuchados en 7 días de diligencia de juicio. En esta causa son procesados los exjueces Efraín Montero, Patricio Calderón, Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán y Carolina Sarama, además del exsecretario de la Unidad del Cantón Paján, Gary Palma. Así también este fin de semana varios clientes del Banco del Pacífico reportaron problemas para ingresar a la app de la entidad, así como para realizar pagos, transferencias y también inconvenientes para realizar retiros en los cajeros automáticos. Los usuarios utilizaron las redes sociales para reportar el problema a la entidad bancaria. Un cliente publicó: están caídos los sistemas de cajeros automáticos y tampoco se puede pagar con tarjeta de débito. Incluso no se puede sacar dinero de otros cajeros con la tarjeta de débito del Banco del Pacífico. Mínimo deberían haber lanzado un comunicado anunciando este problema. La verdad es que, ¿sabes qué me ha pasado? Que en varias instituciones bancarias se han reportado problemas. De hecho, también aquí yo soy usuaria del Banco de Guayaquil y también el fin de semana tuve problemas respecto a transferencias y otros retiros. No sé a qué se deba, la verdad. A eso también quiero acotar que el Banco Pichincha también estaba teniendo intermitencias este fin de semana. Entonces vemos que no solamente es una institución bancaria, sino han sido varias las que han reportado eso. Así que creo que es oportuno que se pronuncien para que puedan comentar a sus usuarios acerca de lo que pasa. Imagínate estar sin dinero en feriado. Terrible. Y claro, la gente necesita igual a veces hacer algún movimiento a través de la plataforma electrónica. Son las 7 horas con 44 minutos, 7 horas con 44 minutos, y es oportuno recordar
acerca de una estadística que la semana pasada dio mucho de qué hablar en el país y tiene que ver con la violencia criminal en Ecuador, ya que esta sigue desbordada. En los primeros 180 días del 2025, es decir, en los primeros 6 meses, más de 4.000 personas fueron asesinadas con armas de fuego. En estos crímenes se usaron desde pistolas hasta fusiles, ametralladoras y escopetas. Estos asesinatos representan el 89% de los crímenes de este tipo que se cometieron en Ecuador. Imagínate, en el primer semestre de este año, en total la cifra de muertes violentas llega a más de 4.500 y creció un 22% respecto al mismo periodo del 2023, que ya había sido catalogado como el más violento de la historia, mientras que el aumento con relación a los primeros 6 meses del año pasado es del 45%. Así, el primer semestre de 2025 se convierte en el medio año más violento desde el 2011, desde el que hay datos disponibles sobre homicidios intencionales. La cifra más baja se registró en 2016, cuando se cometieron 502 crímenes de este tipo. Ahora también se habla de que ha habido una reducción, pero ha sido insuficiente. Así es, luego de mayo del 2025 fue registrado como el como el mes más violento de la historia. En junio hubo una reducción en las muertes violentas. Sin embargo, esta disminución resultó insuficiente para cambiar la tendencia que ha marcado el país durante los primeros 6 meses del año. En junio del 2025 se registraron 555 muertes violentas, lo que representa una reducción importante respecto a los meses anteriores. Esto me suena más o menos a premio Consuelo, Dianita. Pues en mayo hubo 915 asesinatos y en abril 726. Esto significa que en junio hubo una disminución del 39% respecto a mayo y del 24% respecto a abril. Al comparar con junio de años anteriores, también se observa una leve mejora, ya que en junio del 2024 se reportaron 600 muertes y en junio del 2023 fueron 709 muertes. Esta no es la primera vez que el gobierno de Noboa experimenta una reducción notoria. En enero del 2024, el primer mandatario declaró la existencia de un conflicto armado interno. Apenas declarada esa guerra contra 22 bandas narcocriminales, ahora denominadas terroristas, hubo una importante reducción de muertes violentas. En los siguientes días, a la declaratoria de la reducción llegó a ser el 63% y la contención de la violencia se profundizó al siguiente mes. En febrero del 2024 hubo 384 crímenes, convirtiéndose en el mes más pacífico desde abril de 2022. Dios mío, imagínate que el mes más pacífico contempla 384 crímenes. Un horror de dato. En todo caso, para eso tenemos al doctor Héctor Gabriel Vanegas Fernández, que nos va a hablar sobre esta data de violencia histórica en Ecuador, específicamente en las cifras del año 2025. ¿Lo tenemos conectado? Pues así es, está por acá con nosotros. Bienvenido a este su espacio Voces y Opiniones. Diana y Francia estamos de este lado del micrófono. Hola Diana, hola Francia, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto poder conversar con ustedes. Así es, justamente estábamos haciendo un repaso de las cifras que ya son públicas y que vemos pues que en comparación con el 2011, en este 2025, los primeros 6 meses ya se ha registrado una cifra histórica en temas de muertes violentas específicamente y sobre todo porque hay un componente que llama la atención y es que ya no es cualquier tipo de cometimiento delictivo, sino que se usan armas demasiado diferentes, que en este caso pueden ser fusiles, ametralladoras y escopetas. ¿Qué es lo que está pasando en el país que no ha permitido pues que dentro de un mediano tiempo las cifras puedan ser más alentadoras? Sí, bueno, lo que ya veíamos en el primer trimestre era alarmante porque era insólito, nunca antes se había visto cifras tan drásticas en cuanto al aumento de la criminalidad, pero lo que vemos ahora en este primer semestre, por así decirlo, del año 2025 no es nada alentador, porque ¿qué es lo que nos está diciendo en términos generales? Que todas las políticas normativas y todas las políticas públicas que han buscado contener el fenómeno criminal por parte del Poder Ejecutivo, al final del día no están dando ningún resultado y que el abordaje de la criminalidad desde la perspectiva en que se está haciendo
está totalmente erróneo, está totalmente mal direccionado. Yo no me apresuraría a dar mayor alternativa, pero sí a detectar la causa del fenómeno, que creo que es muy clara y no hay que ser muy genio para darse cuenta. Hay una brecha profunda, una exclusión social profunda que ha acentuado la desigualdad entre diversos sectores económicos y que no ha sido atendida. A tal punto que hoy en día los jóvenes, los niños, no encuentran mayor alternativa en sus vidas o en la realización de su proyecto de vida que formar parte de grupos de delincuencia organizada o que formar parte de alguna forma de criminalidad, porque no tienen otra alternativa, no tienen otra opción para valorar. Y esto al final del día nos va a pasar factura. Si nosotros analizamos todos los países que han sufrido estos detrimentos, estos abordajes intensos de la criminalidad, han salido no mediante políticas de guerra y de tolerancia cero, que son medidas paliativas que solo generan más violencia, sino por el contrario, con políticas de inclusión social, con políticas de rehabilitación, con políticas de reinserción y de recuperación de ese tejido social profundamente roto. Así es, Héctor, coincido plenamente con lo que acabas de manifestar. Incluso hablando de políticas públicas, hemos visto que el año anterior el gobierno hizo un incremento del IVA por ciento, subiéndolo al 15%, lo cual claramente ha encarecido la vida. Sin embargo, no se ven resultados materializados, ¿no? En cuanto a la inseguridad. Ahora, hemos visto varias iniciativas desde la Asamblea Nacional que intentan aplacar este gran número de violencia criminal. ¿Esto sí podría de alguna forma aplacar, neutralizar esta ola de violencia o no? Sabes que yo creo que no, y mi argumentación se basa en algo muy claro. Todas las reformas legislativas han estado encaminadas hacia el aumento de las penas y hacia la nueva tipificación de conductas delictivas. Es decir, dos recetas que te condenan directamente al fracaso, porque ya hay evidencia empírica que te demuestra que ni el aumento de la pena, ni la sobretipificación de conductas delictivas, que más bien coadyuva a una expansión significativa del derecho penal, contrarresta de forma significativa el fenómeno criminal porque no genera el efecto que el legislador piensa que va a generar, que es el de una prevención general negativa. Es decir, yo como delincuente hago un análisis quizá económico en el que digo, si es que cometo este delito, voy a tener esta pena, por lo tanto no delinco. No es en realidad lo que está pensando el delincuente al momento de delinquir. Hay otras causas mucho más estructurales y mucho más de fondo que no se van a paliar, que no se van a contrarrestar con las reformas legislativas enfocadas al aumento de la penalidad. Ahora, yo creo que más bien el enfoque debe cambiar porque hemos direccionado el visor, por así decirlo, exclusivamente al Código Penal, al Código Orgánico Integral Penal, como si el derecho penal fuese la panacea y la solución de todos los males sociales. Se lo acusa al derecho penal históricamente de llegar demasiado tarde. Lo que pasa es que yo no sé en qué momento se entendió que el derecho penal debería contrarrestar el fenómeno criminal, cuando siempre ha sido una rama del derecho en virtud de un principio de fragmentariedad que sanciona la omisión, la conducta delictiva cometida con una pena. Por eso es derecho penal, es el derecho de las penas. Ahora, lo que se tiene que hacer para empezar a contrarrestar el fenómeno criminal es estructurar la política pública, que no es la política legislativa en materia penal, son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuáles son los barrios que representan los focos de peligrosidad, los focos de criminalidad? ¿Qué está pasando en esos barrios? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los niños que empiezan a formar parte de estas bandas? Mientras que el legislativo y el ejecutivo nos dicen, como los menores de edad están delinquiendo, tenemos que también meterlos a la cárcel y tenemos que juzgarlos como adultos. Pero nadie se pregunta realmente cuál es el problema de fondo. ¿Por qué esos jóvenes delinquen? ¿Por qué no tienen otra alternativa? ¿Por qué no quieren hacer otra cosa? No es un tema patológico, es un tema social y por lo tanto el enfoque que tenemos que dar para reducir la criminalidad es un enfoque social. Así es, además también, de hecho conversábamos en este espacio que existe otro fenómeno paralelo a lo que mencionaba el doctor Héctor Vanegas, y es que básicamente estos líderes de las grandes bandas que se encuentran ya institucionalizados en los barrios marginados del Ecuador gozan de mayor legitimidad incluso que la Policía Nacional, y eso es algo bastante grave, ¿no? ¿Qué podrás decirnos al respecto, Héctor? Sí, bueno, es que lamentablemente son los ejemplos de su comunidad y de su colectivo. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro. Yo hago esta crítica y estoy tratando de abordar, digamos, el porqué de esta problemática. Y digo, claro, lo que pasa es que estos delincuentes, pongámosle el apelativo que nos parezca mejor, pero estos ciudadanos o estas personas conocen la existencia del Estado al momento en que son detenidos. Y
y son llevadas a una penitenciaría. En ese momento se dan cuenta y dicen, bueno, el Estado ha existido. El Estado que constitucionalmente ha estado obligado a darme salud, a darme educación, a darme alimentación, vivienda digna, derechos básicos fundamentales y que nunca apareció por aquí, hoy en día me demuestra que existe porque me mete preso a una de sus penitenciarías. Y esto es profundamente triste, no es profundamente dramático. Eh, yo creo que el enfoque de la política está totalmente errado porque tratamos de paliar un fenómeno violento con más violencia. Hemos aplicado políticas de tolerancia cero, hemos aplicado o estamos aplicando políticas propias del derecho penal del enemigo que únicamente contrarrestan la dignidad de las personas y que no solucionan el problema de fondo. Y esto ya no es una aseveración subjetiva, basta ver las cifras y basta darnos cuenta que el enfoque de la política legislativa, el enfoque de las reformas normativas no está teniendo el efecto que se ha esperado. Es que yo creo que nunca hubo un análisis, una medición de qué es lo que se esperaba y ese es otro de los problemas. Pero desde el comienzo se advirtió, el aumento de la penalización no va a contrarrestar el fenómeno criminal, porque no son fenómenos correlativos, no va de la mano una cosa con otra. La sobretipificación de conductas delictivas no va a contrarrestar el fenómeno criminal. Incluso lo que va a coadyuvar quizás es al sobrehacinamiento carcelario, lo que sí va a coadyuvar es a la saturación de nuestro sistema penal, que de por sí ya está colapsado, pero al final del día lo que nosotros debemos buscar como sociedad no es que todos los delincuentes que cometen delitos estén presos, sino que esos delincuentes que cometen delitos y están presos no cometan delitos. Lo que tenemos que buscar es prevenir la comisión de los hechos delictivos y que bajen los índices de criminalidad. Porque la estadística no puede ser cuántas personas están presas. Porque hay más presos que nunca también en la historia de este país, pero hay más delitos que nunca. Y hay más presos que nunca porque están los que son y los que no son. Ese es el fenómeno también de esta clase de políticas de tolerancia cero y de la implementación de un modelo de derecho penal del enemigo. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sincerarnos, tenemos que delimitar que este es un problema global que no se va a resolver únicamente a nivel normativo y que es imperante la actuación del Poder Ejecutivo en la consecución de políticas públicas de prevención de la criminalidad y obviamente el abordaje social para evitar que estos índices sigan creciendo. En este tema del abordaje social obviamente también entra el empleo, ¿no? Y bueno, hemos visto que hay también un sector que está trabajando directamente en el área pública. Ya han habido, por ejemplo, despidos masivos, el anuncio que ya lo ha hecho el gobierno. En ese sentido, pues, ¿cómo ve, digamos, que esta depuración que se está haciendo en este campo? Bueno, lamentablemente lo que te podré decir es que esto va a seguir coadyuvando al fenómeno criminal, porque una sociedad que no tiene el abastecimiento de sus servicios y de sus derechos fundamentales y que además no tiene acceso a un trabajo digno y que además está sufriendo los devenires de la crisis económica y el aumento de los precios, siempre las clases más desfavorecidas, lamentablemente, es decir, es evidencia, no es algo subjetivo, no encuentra otra alternativa en muchas ocasiones que agloparse de las redes criminales, que empiezan a ganar un mayor terreno, que empiezan a ganar un mayor espacio, ya no solo en los barrios y en las periferias, sino también en los modelos económicos. Porque claro, el gran avance, el gran auge de la delincuencia transnacional es que se ha logrado corporativizar. Al final del día están en la cotidianidad, en todos los actos de la vida social común y corriente, realizan transacciones bancarias, están en el mundo corporativo, están en el mundo societario y pasan, digamos, fuera de la óptica de las autoridades de control y forman parte ya del esquema y del entramado social, creando además una especie de economía subterránea que en muchos casos lamentablemente sostiene la economía ecuatoriana que está tan golpeada y tan adolorida producto de las medidas y las recetas económicas fallidas que han habido en los últimos años. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista, el fenómeno criminal no solamente debe entenderse o abordarse desde el punto de vista criminal, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque hay muchas más vertientes que tienen que ver con el fenómeno principal y a las que no estamos prestando atención. Es decir, si nosotros creemos que la única forma de paliar el fenómeno criminal es meter a todos los delincuentes a la cárcel, estamos profundamente equivocados. Porque seguimos con una idea caduca de que mientras más delitos haya, mientras más delitos se cometan, más cárceles tenemos que realizar.
cuando la expectativa social debe ser que no se cometan delitos. En los países de primer mundo las cárceles empiezan a cerrar y empiezan a convertirse en bibliotecas. ¿Por qué? Porque no hay delincuentes y no hay delitos. Esa debe ser nuestra aspiración social, reducir los índices delictivos y poder vivir tranquilos, poder vivir en paz, poder ir al parque, poder ir al cine, sin miedo a que pase algo que atente contra nuestra integridad y la de nuestra familia. Así es, no sé si tengas alguna otra pregunta, Diana. Adelante, continúa. Bueno, sí, también siguiendo en este mismo orden de ideas, Héctor, bueno, igual, increíble lo que sucede en otros países de otras periferias. Sin embargo, vemos que acá la exclusión cada vez es más grande, la desigualdad también es más grande y en consecuencia el índice de criminalidad también. Ahora existe también otro fenómeno que no ha sido muy conversado en distintos espacios y es esta supuesta, podemos decir, criminología mediática. Podríamos tomar el nombre, donde básicamente el gobierno nacional y varios ministerios han hecho de estas iniciativas legislativas una propaganda, un show, indicándole a las personas que con esto se va a aplacar esta gran ola de violencia que estamos sufriendo todos los ecuatorianos, pero esto dista mucho de los datos que ya hemos comentado aquí en este espacio. Esto podría afectar también la implementación de políticas públicas que funcionen. Sí, totalmente. Además que relativiza directamente el derecho a la presunción de inocencia. Pero es uno de los fenómenos de la modernidad. Es inevitable. Hoy en día vivimos en la era de las nuevas tecnologías y de las nuevas redes de comunicación, en las que parece que hay una subcultura paralela a la del esquema de los procesos que puede opinar e influir directamente no solo en la opinión pública, sino lamentablemente también en quienes son los tomadores de decisiones, es decir, los miembros de la función judicial, que por más jueces que sean y por más venda que tengan en los ojos, haciendo esta analogía con la diosa de la justicia, terminan siendo personas, ciudadanos que llegan a su casa, que ven noticias, que ven redes sociales y que de algún modo inconscientemente se ven influenciados por lo que es la opinión pública, el aparataje mediático o el juicio paralelo, que terminan lamentablemente influyendo en el proceso per se y en las pruebas del proceso per se. Que no debería ser así, no debería ser así, pero que es una realidad y es algo que tenemos que aceptar y que así es como empieza a funcionar. Ahora, el tema de la percepción en cuanto a la criminalidad también es importante. Yo no recuerdo quién, pero había alguna autoridad en algún momento que decía, no es que vivimos en una época más peligrosa, es que los medios han acentuado esta, esta circunstancia y esta idea de que vivimos en una ciudad más peligrosa, en un país más peligroso. Es decir, tratando de endilgar la culpa directamente a los medios de comunicación de la percepción social de inseguridad. Pero yo creo que hoy en día esa aseveración ya carece de fundamento. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. Los medios pueden mentir, está bien, es posible, ¿no? Pero las cifras son las cifras. Si las cifras nos dicen que hay más muertos que nunca, que hay más muertes violentas, y no solo eso, que hay más sicariatos, que hay más robos, que hay más delitos en general, entonces tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Insisto, porque la idea de una política pública no solo es su implementación, sino también su medición. Y si es que la justificación del gobierno es si hemos implementado política pública, entonces ¿dónde está la medición de la implementación de esa política pública? ¿Por qué? Porque si es que lo que te da esa medición es que la política falló, tienes que cambiar de política pública, tienes que cambiar el enfoque. No podemos seguir viendo bajo el mismo visor cómo tratamos de comunicacionalmente decir que solucionamos el problema cuando en la praxis el problema solamente aumenta y va a llegar a un punto de no retorno en el que no podamos literalmente regresar. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a echar la culpa? Yo creo que hay que empezar a hacerse responsables del esquema de seguridad, que es una prerrogativa directa del Ejecutivo, y hay que empezar a estructurar políticas para paliar los fenómenos criminales de forma veraz, de forma certera. Así es, bueno, te agradecemos mucho, Héctor, el espacio que nos has dado en esta mañana, empezando la última semana de julio, y esperamos que se vuelva a repetir esa entrevista para aclarar otros temas de interés. De hecho, hablando de temas de violencia en Ecuador, más adelante también tenemos información de lo que ha ocurrido en este fin de semana, en la madrugada, y va atado a lo mismo que estamos hablando, con temas de muertes violentas, intentos de sicariato, masacres. En este caso, lamentablemente, son las noticias del día a día, no es algo que se está intentando engrandecer, sino que es parte de la realidad y que hay que retratarla y comunicarla. En todo caso, Héctor, queremos agradecerte nuevamente por estar aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Muchas gracias a ustedes, tengan buen día.
Gracias, son las 8 horas con 4 minutos y es momento de hacer un corte comercial. Al volver tendremos más análisis y entrevistas. Guayaquil. Que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor música y la vibra que solo la 96.9 te da. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. ¡Que viva Guayaquil! Guayaquil. Que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor música y la vibra que solo la 96.9 te da. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Yo te canto esta canción porque salió del corazón. 96.9. 8
8 horas con 9 minutos, 8 horas con 9 minutos. Seguimos aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Muchas gracias por seguir en sintonía de su dial favorito y en este su punto de encuentro con la verdad. Tenemos más información y queremos contarles de un hecho que ocurrió hace pocas horas. Una nueva masacre ocurrió en Ecuador la noche del domingo 27 de julio. Casi 10 días después del ataque mortal en un billar de playa, se reportó una balacera en una cantina de El Empalme, en la provincia del Guayas. El hecho violento ocurrió mientras este cantón de Guayas celebraba sus fiestas. En pocos segundos, el pánico se apoderó de la cantina llamada La Clínica, cuando sicarios irrumpieron con ráfagas de disparos. Tras los disparos, se escucharon gritos de los presentes. Familiares suplicaban ayuda mientras los cuerpos quedaron tendidos en el piso de la cantina o en los exteriores del lugar. Al momento, lo que se conoce, según información preliminar, es que aproximadamente a las 21 horas del domingo, varios sicarios llegaron a la cantina. Sobre el número de víctimas, la policía confirmó que eran 12, pero la mañana de este lunes la cifra subió a 15 muertos. Los heridos fueron trasladados a casas de salud, en donde también se reportaron víctimas mortales. El mayor Oscar Valencia, jefe policial del Empalme, informó a la prensa que sujetos que se movilizaban en 2 camionetas atacaron con pistolas y fusiles a las personas que se encontraban en este local que da hacia la calle. Según informó la policía, los mismos atacantes salieron de la cantina y dispararon contra otro grupo de personas que se encontraba cerca del sitio. Así que bueno, más adelante tendremos también actualización acerca de esto. Así es, Diana. Y este lamentable hecho. Sí, terrible como la inseguridad está desbordada totalmente. Y en ese sentido también tenemos otra noticia, y es que el ECU 911 pide auxilio para su plataforma tecnológica por déficit de seguridad. El crimen despiadado de una mujer embarazada en Durán no quedó en impunidad. La intervención de los operadores del ECU 911, organismo que hoy enfrenta un déficit de seguridad, además del rastreo de las cámaras y una persecución policial, permitieron la captura de los 4 sicarios que la asesinaron con 15 disparos el martes 13 de mayo del 2025. Génesis Intriago, de 27 años, había salido a comprar pan y leche en una tienda de la cooperativa Abel Gilbert 3 en Durán. Los vecinos identificaron el vehículo en el que huían los asesinos y le avisaron a la policía, que se alertó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Los operadores del ECU hicieron seguimiento desde las cámaras de seguridad y ubicaron el vehículo Kia Soluto a la altura del sector El Arbolito, donde comenzó una persecución con balizas y sirenas. Los sicarios no hacían caso a las señales de la policía, reseña el informe policial del operativo, y comenzaron a tirar las armas por las ventanas del carro para deshacer las evidencias, mientras una patrulla de militares que resguardaba la ciudad se sumaba a la persecución. A la altura de la ciudadela Héctor Cobos, las patrullas le cerraron el paso al vehículo de los sicarios. Ellos salieron corriendo, intentaron huir, pero metros más adelante fueron detenidos. Todo quedó registrado en la plataforma tecnológica del ECU 911, un organismo encargado de coordinar y prestar el servicio de emergencias mediante la recepción de llamadas, la visualización por videovigilancia y el monitoreo de alarmas y alertas. Atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El ECU 911 contiene una infraestructura estratégica para la seguridad ciudadana. En su interior alberga equipos tecnológicos y una plataforma informática única en la región. Se creó en el 2011 en San Borondón y para 2015 ya se había expandido hasta tener presencia en 16 provincias del país. Sin embargo, desde que se implementó el primer centro, revela un informe del CIS ECU 911, no se han realizado las renovaciones tecnológicas necesarias y pertinentes para el equipamiento que se utiliza día a día 24/7 los 365 días del año. En la misma situación se encuentra el subsistema de la red de computación encargado de planificar y construir la red para los operadores telefónicos y el sistema informático exterior. El mismo escenario se presenta para la data center de casi todos los centros, los cuales necesitan un reemplazo impostergable, advierte la institución en varios documentos en los que se señala la urgencia de comprar equipos de seguridad perimetral para el ECU 911 de San Borondón
y Babahoyo. Hemos visto entonces que sí funciona el EQ911. Acaban de atrapar a unos sicarios en la ciudad de Durán. Sin embargo, necesitan estas tecnologías ser renovadas año a año, ya que trabajan todos los días, los 365 días del año y las 24 horas del día. Desde el momento en que está en funcionamiento, desde 2011, pues no se ha dado, digamos, que el mantenimiento necesario. Por eso el informe recalca que ya se encuentran en obsolencia tecnológica y es necesario pues que exista ya un plan de inversión para que se pueda actualizar esto, porque es una herramienta importante para la detección de la criminalidad en Ecuador. Claro, no solo recepta llamadas al instante, sino también que coopera mediante las cámaras de vigilancia y hacen un buen trabajo según lo que cuenta la noticia que acabamos de leer aquí en este espacio. Bueno, esperemos que se enrumbe un presupuesto generoso para esta noble institución, que la verdad sí, hoy por hoy es más que necesario. En ese sentido, siguiendo con noticias de seguridad, también quisiera comentarles que el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró el 27 de julio que los 1,000 presos que están siendo deportados a Colombia y que cumplían penas en distintas cárceles del país tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles, escribió Reinberg en su cuenta de la red social X, después de que el viernes el gobierno empezó con la repatriación de los primeros 700 reos, una medida que Colombia denunció que se ha realizado de manera unilateral e inamistosa. Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país no tienen cabida aquí, añadió. Según el ministro, los extranjeros estaban finalizando su tiempo en prisión tras haber sido capturados por robo, receptación, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Aunque 2 deportados aseguraron el viernes que habían estado poco tiempo en la cárcel, uno llevaba 2 de los 10 años a los que lo sentenciaron y otro un poco más de 1 año de los más de 3 que debía cumplir. Seguiremos firmes, la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo, añadió Reinberg este domingo. Sin embargo, el viernes la Cancillería colombiana expresó su más enérgica protesta contra Ecuador por comenzar de manera unilateral el proceso de deportación de los reos. Así es, y bueno, también tenemos varias, la crisis no está en la seguridad, mi querida Diana, es una lamentable noticia, pero hay que decirlo también en varias instituciones del Estado, entre esas la función judicial, que hoy por hoy todavía está en incertidumbre en cuanto a los vocales del Consejo de la Judicatura, y al respecto vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a ilustrar sobre el posible concurso, la posible denominación de los vocales del Consejo de la Judicatura, y se trata del doctor Carlos Casanelo, quien es abogado especialista en Derecho Público. ¿Me confirman si está conectado? Todavía no está conectado nuestro invitado del día de hoy, sin embargo, bueno, es necesario también decirle a toda nuestra audiencia lo que sucede con tanto en el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es que lastimosamente no tenemos personal en el Consejo de la Judicatura, no habría cómo hacer recambios en los administradores de justicia, ni en distintos asistentes y secretarios judiciales, y eso sí nos golpea a todos los abogados porque tenemos un poco abastecimiento de operadores de justicia en la función judicial. Y yo creo que también buscar o encontrar a alguien dentro de todo este conflicto que vivimos día a día en el país, en donde quizás no haya las garantías necesarias, también es difícil que alguien diga, bueno, yo voy a participar del proceso, yo quiero ser parte de eso, porque sabe que igual se expone su vida, su integridad, su carrera profesional. Es un poco delicado, pero alguien tiene que hacerlo. Así es, o sea, básicamente el ser administrador de justicia aquí en Ecuador se ha convertido en una misión imposible, en una misión suicida, podríamos decirlo, porque están expuestos a graves amenazas y atentados de estos líderes de bandas criminales, y eso la verdad es algo que estamos sufriendo todos los usuarios de justicia, porque no solo son los abogados, sino las personas que tienen ahí sus procesos y que se encuentran inmóviles, básicamente porque existe una falta de presupuesto importante para la función judicial, y aquí también implica los posibles vocales del Consejo de la Judicatura.
Así es, son las 8 horas con 18 minutos, 8 con 19, ya cayó el palito en el número 9. Sin embargo, también tenemos aún por comentarles un tema acerca del sector petrolero, y es que se agudiza la crisis, la mayor caída en más de 20 años. La producción petrolera de Ecuador vive, en julio de 2025, su mayor colapso operativo en más de 2 décadas, señala el medio Primicias. El 22 de julio, la extracción cayó a un mínimo histórico de apenas 31.831 barriles diarios, según datos del Banco Central del Ecuador. La curva descendente, visible desde los primeros días del mes, anticipa que el país cerrará julio con la producción promedio más baja desde que existen registros mensuales comparables. Este desplome se explica por el cierre casi simultáneo del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y del oleoducto de crudos pesados, OCP, los dos principales sistemas de transporte de crudo del país. La erosión regresiva del río Coca afectó tramos críticos de ambas infraestructuras a finales de junio, obligando a suspender operaciones. En este sentido, pues vemos que el peor colapso petrolero ha ocurrido ahora en más de 2 décadas. El séptimo mes marca un récord negativo en la historia reciente del Ecuador en el contexto local, con una producción promedio mensual por debajo de los 120.000 barriles diarios. Habría que analizar entonces, sabiendo que estamos produciendo menos petróleo, que es también nuestra principal fuente de ingresos, de qué manera puede repercutir más allá del tema económico, financiero. Bueno, yo estoy segura que se vienen años pesados, hay que ahorrar, Diana, ya hay que dejar esos fines de semana porque seguramente se vienen años difíciles en lo que respecta a la economía. Y también tenemos otra noticia lastimosamente triste, pues el Ministerio de Salud compra 2.2 millones en lubricantes íntimos, mientras usuarios exigen medicina en hospitales del Ecuador. Los pacientes del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil salen contrariados, se decepcionan porque en la farmacia no hay medicinas para la presión arterial. El Ministerio de Salud Pública no abastece a esta unidad, mientras este mes inició la compra por 2.2 millones en gel lubricante íntimo para prevenir los contagios de enfermedades sexuales. Veedores de la salud cuestionan esta adquisición, pues señalan que no se compadece con el desabastecimiento de fármacos que afectan a pacientes como María Lourdes Vaca, una abuela de 55 años que esperó 4 meses para que el lunes 21 de julio la atienda un cardiólogo que no le pudo recetar las medicinas que le controlan la hipertensión arterial. No hay losartán, tampoco hay amlodipino de 10 miligramos. Me toca comprar para 5 meses porque la siguiente cita me dieron para diciembre. Lo único que se había era Carbendilol y aspirina. Solo eso me dieron, pero para 2 meses, contó María Lourdes, regresando a casa con incertidumbre. En su esquema de tratamiento, el amlodipino le ayuda a reducir la elevada presión arterial, le relaja los vasos sanguíneos y controla el dolor del pecho, aumentando el suministro de sangre al corazón, mientras que el losartán cumple el mismo propósito, pero además protege los riñones en personas con diabetes y enfermedad renal. Ambos medicamentos los tomo a diario. Si no lo hace, la presión de María Lourdes se dispara, muchas veces sin darse cuenta. Comienza a sentir fatiga, dolor de cabeza y una opresión en el pecho que le puede ocasionar un infarto cardíaco. Los tengo que comprar, no me queda más. No se sabe aún dónde se sacará el dinero para comprar las pastillas hasta el 22 de diciembre, que le vuelven a chequear en el cardiólogo. No solo los hipertensos, le faltan medicinas también para quienes se contagian de tuberculosis, reclama Guillermo Leone, miembro del Comité Zonal de Salud y presidente de la Federación de Barrios Suburbanos. La salud pública reclama, está complicada, no hay recursos para pagar a los trabajadores, para hacer mejoras, le deben a los guardias de los hospitales, a los que hacen limpieza. En 18 meses hemos tenido 5 ministros y 5 coordinadores zonales. El presidente del comité coincide en los cuestionamientos por la inestabilidad del sector de la salud y afirma que aún no llegan los presupuestos a las unidades médicas y que una reunión para gestionar recursos se encuentra pendiente entre los ministros de salud
y de Finanzas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y sus coordinaciones iniciaron este mes varias adquisiciones médicas que incluso superan el $1.000.000, según consta en el portal de Servicio Nacional de Contratación Pública. Entre ellas figura, por ejemplo, la compra del Ministerio de Salud Pública de sachet de gel lubricante íntimo con un presupuesto de $1.474.305 millones para un periodo de 6 meses, cuya adquisición fue publicada en el CERCOP el 18 de julio. Mientras que otras dos compras para el mismo gel lubricante las hacen las coordinaciones zonales 1 y 8 por $108.266 y $649.599 respectivamente. Y aquí yo sí tengo una gran duda, mi querida Diana, porque tenemos recientemente la Ley de Integridad Pública que también trata de modernizar el sistema de compras públicas, pero nadie está hablando de la necesidad de varios insumos que está comprando hoy por hoy varias carteras de Estado, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Debería haber una justificación por qué se compra gel lubricante y no, por ejemplo, otras medicinas como losartán, y hacer una comparativa de, bueno, cuántas son las personas afectadas por infecciones sexuales y cuáles son las personas que tienen afectaciones por presión arterial, y base a esto hacer un portal de compras públicas transparentes, ¿no? De verdad me parece totalmente escandaloso. Creo que es la misma pregunta que nos estamos planteando todos. ¿Por qué hay la necesidad de comprar gel lubricante y no medicinas con $2 millones? Tiene que tener una respuesta el Ministerio de Salud ante esta gran interrogante. Es un despilfarro terrible, $2 millones en lubricante íntimo cuando tenemos pacientes que se están muriendo por otras enfermedades mucho más graves, como la presión arterial y temas renales. Realmente es escandaloso. Sería bueno conocer que también estén haciendo compras por otros medicamentos que también estén valoradas por igual o mayor, ¿no? Porque sí, son mayores necesidades, entendemos. Así es, según en todo caso la noticia menciona que en la CERCOP, en el portal de compras públicas, únicamente se visualiza esta compra de lubricantes, que realmente no se justifica la necesidad teniendo en cuenta los otros pacientes graves que ahora, se encuentran. Aquí mismo también menciona que la compra que realiza la matriz del Ministerio de Salud Pública se da, según los documentos, en el marco del convenio específico e interinstitucional entre el MSP y la sociedad civil, un acuerdo tripartido conformado por el Ministerio, la Corporación Quimirina y la Fundación Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH-Sida. Tienen este respaldo en todo caso, pero la ciudadanía sí pues tiene su enojo con justa razón, porque dice, bueno, yo necesito para mi tratamiento, y en dónde está también la inversión que hace en este caso el ministerio también para atender a personas como yo. Definitivamente deberían cuidar los recursos públicos. Es más, los recursos públicos deberían ser sagrados para cualquier tipo de compras públicas, y deberíamos de tener también en cuenta un estándar de prioridades para la adquisición de varios insumos, en este caso en un tema tan delicado como la salud. 8 horas con 26 minutos. Queremos comentarles además que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mantiene su empeño en construir el paso elevado en la avenida del Bombero en Los Ceibos. Por eso, realizó el 27 de julio un llamado a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, para que no revoque el registro ambiental para esa obra. El 23 de julio, el Ministerio del Ambiente, actualmente en proceso de fusión con la cartera de Energía, dispuso a la prefectura del Guayas que inicie la revocatoria del registro ambiental para la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero. Usted sabe que toda resolución debe estar debidamente motivada, y sin hechos reales no hay motivación válida. Eso es exactamente lo que ha hecho el MATE, argumentó Álvarez en un mensaje escrito y en video lanzado en redes sociales. Confío en su respeto por la Constitución y por una gestión pública eficiente y responsable. Guayaquil no puede pagar el precio del centralismo incompetente, dijo en síntesis el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y a propósito de esta mención del Ministerio de Ambiente, que pasa a ser también parte del Ministerio de Energía, pues hay una controversia. La decisión del Ejecutivo de fusionar el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas abrió un debate sobre cuáles
son las prioridades actuales del Estado: eficiencia administrativa o protección ambiental. Para Verónica Llanes, especialista en políticas públicas, subordinar los derechos de la naturaleza al Ministerio de Energía y Minas dice mucho sobre las prioridades reales del gobierno actual. WWF Ecuador expresó preocupación porque fusiona la entidad que protege el patrimonio natural con la cartera extractiva. Esto debilita la estructura estatal y afecta la capacidad de regulación, según esta ONG. Gustavo Redín, vicepresidente de Coordinadora de Organizaciones para la Defensa de Naturaleza y Ambiente, advirtió conflicto de intereses. El Ministerio de Energía empuja la política extractiva, mientras que el Ministerio de Ambiente vela por la conservación y protección de la naturaleza. Por su parte, el exministro de Energía, Fernando Santos, señaló que lo único que cambia es que en lugar de mandar al inversionista como pelota de ping-pong de un ministerio a otro, hoy todos los trámites se procesan en un solo ministerio. René Ortiz, exsecretario general de la OPEP, recordó que entre 1999 y 2000 la protección ambiental de toda la industria extractiva estaba centralizada en la Dirección Nacional de Protección Ambiental. Así se manejaba de maravilla, dice este experto. Entonces vemos cómo hay puntos encontrados. Por un lado lo respaldan, por otro lado lo critican. Es bastante delicado. Lastimosamente este tipo de fusiones tienen ahí una cara negativa atrás de esto, y es que existen muchos despidos de funcionarios públicos debido a estas fusiones que han hecho los distintos ministerios del Estado. Y aquí también existe un reclamo importante del que seguramente hablaremos mañana, que han hecho varios funcionarios que han sido despedidos de sus instituciones a las que cual tenían dependencia. En todo caso, Diana, ha sido una mañana llena de noticias, de novedades, y tenemos, para terminar el programa con buena noticia, tenemos nueva Miss Ecuador, y se trata de Nadia Mejía, quien fue representante de la comunidad internacional y que también es hija de un gran artista, Gerardo Mejía. ¿Te sabes alguna canción de Gerardo Mejía? Sueña es mi favorita de él, me encanta. Sí, tiene hace unas letras muy motivadoras. Sí, la verdad es que es un gran artista. No sé por qué no ha explotado su carrera, si él tenía un futuro brillante, y se mantiene muy bien el señor. Lo vi ahí en la elección del Miss Ecuador. Si tenemos nueva reina, le auguramos la mejor de las suertes para los concursos internacionales que seguramente se va a preparar con. Y también para que siga con el trabajo social, que es también base importante de una reina, ¿no? Poder hacer. ¿A ti te gustan los concursos de belleza? No, de verdad. No, en algún momento por ahí me hacían barra para ver si me animaba. Sí. Pero no, ya no. Yo creo que ya. Pero modo fan, o sea, ¿te gusta ver? Tampoco. No. El mismo universo sí. No, sí, a mí me encanta. Yo soy súper novelera. El mismo universo, sí, le hago la excepción. Claro, ver a la ecuatoriana. Que, sí. Bueno, el año pasado Mara Topic quedó entre el top 10. Sí, lo recuerdo. Un excelente papel. Muy buen desempeño. Muy buena representante. Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos mañana por la 96.9 aquí en su programa favorito, Voces y Opiniones. Hasta mañana. Ahora